Amigos del Tribuno, buenas tardes. Estamos aquí en la redacción en Limache y hoy nos visita la diputada Laura Cartucha. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Bueno, gracias. además, candidata en segundo término al Senado por el Partido de la Victoria. Sí, así es. Bueno, la verdad que muy contenta en ese sentido y con muchas ganas de poder representar a los salteños en el Senado de la Nación. Bueno, falta poco para las elecciones, un mes más o menos, Sí. con un mes y días. Y la gente quizás no tiene tan en agenda lo que los candidatos van a representar o lo que van a proponer. ¿Usted qué le dice a aquellos salteños que ese día van a ir a votar? En primer lugar, que el Senado de la Nación es la representación de las provincias, o sea que ellos van a elegir quién los va a representar desde la provincia de Salta. Y en segundo lugar, decirles que entiendo el cansancio que tienen con los políticos, con la política en general, pero que es sumamente importante que el 26 de octubre puedan ejercer su derecho al voto, porque abstenerse o no ir a votar, claramente que otros van a decidir por ellos. Y es fundamental que puedan ejercer su derecho a elegir los representantes. El 26 de octubre es una elección sumamente importante porque se van a definir dos modelos de país, ¿no? Un modelo de país como el que pretende el presidente de la Nación, con recortes, con gritos, con discursos vacíos de contenido y con ajustes a los más débiles, y un país donde predominen la educación pública, la salud pública, la justicia social, y que creo que esto es sumamente importante, que cada uno de los salteños pueda elegir e ir a votar. ¿Cómo se diferencian ustedes como el partido anti-Milei? Porque sabemos que hay otro frente, Fuerza Patria, que también se arroga la bandera, ¿no? Nosotros somos la única lista, la lista 54 del Partido de la Victoria, que puede hacerle frente al gobierno de Milei. Esta lista que encabeza el senador actual Sergio Osoleavi, una persona que ha demostrado lealtad, compromiso, pero fundamentalmente coherencia al momento de votar, siempre a favor de la provincia de Salta y defendiendo cada uno de los proyectos que puede beneficiar a los salteños. Yo no tengo la seguridad, en el caso de que pueda llegar Juan Manuel Urtubey, de que sea una persona que nos represente, porque claramente es una persona que ha decidido volver después de 6 años a la política, después de un silencio abrumador, después de 12 años de discursos grandilocuentes, donde iba a ser realidad la esperanza de los salteños y terminó haciendo realidad su propia esperanza, no así la de las provincias, y vuelve sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento, sino que al contrario vuelve como redoblando la apuesta. Y creo que en ese sentido debería darle muchas explicaciones a los salteños de qué es lo que pasó en los 12 años tan nefastos de su gobierno, ¿no? Duro lo que dice usted, ¿no? Nefasto. Sí, verdaderamente sí. Si te pones a analizar, hay muchas cosas por las cuales Urtubey tiene que dar explicaciones a los salteños, empezando por el Fondo de Reparación Histórica, con obras que no se han hecho, con obras que fueron presupuestadas y que ya estaban hechas, con obras que no aparecieron nunca. Con un plan del Bicentenario también, que fue una venta de humo, sumado a esto el gran negocio familiar que hubo con Distritos Austin, en la cual hubo un convenio por gas natural con REMSA, un convenio que fue confidencial y un convenio que se firmó con un familiar, porque el dueño de la empresa, Rigó, era hermano de la suegra de José Urtubey, hermano del gobernador en ese momento, en donde se le dieron 1.700 millones de pesos en gas, se autorizaron 250.000 metros cúbicos de gas a $1 de 2,60 el BTU, cuando en ese momento el dólar de mercado era $1 a 7, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los salteños pagaron una tarifa sumamente dolarizada mientras ellos se llevaban el gas y mientras se llevaban los negocios familiares. Y por otro lado, este gas fue utilizado para construir una empresa, una fábrica de explosivos a 7 kilómetros del galpón, un lugar sin infraestructura, sin rutas, con maquinarias viejas de los años 60, que lo que terminó haciendo fue perjudicar a la población, contaminar el río Juramento y provocar no solamente daño ambiental, sino también a la salud de los pobladores. Crítico lo que dice. ¿Cómo ves Salta hoy? ¿Qué necesita y qué se puede hacer desde el Senado, desde el Congreso?
Salta es una provincia que está empezando a crecer, pero que es sumamente necesario que nosotros podamos discutir la salud y la educación pública, que no son un gasto, sino que al contrario es una inversión. La redistribución de recursos, que debe ser equitativa para las provincias. Salta no puede ser la última en la fila para poder obtener lo que le corresponde. Y después nosotros necesitamos generar empleo genuino en la provincia de Salta a partir de lo que ya tenemos, ¿no? De lo que es la minería sustentable, la agroindustria y también el sector turístico. ¿Cómo se hace para reforzar ese empleo? Porque hoy mucha gente la está pasando mal, ¿no? Tenemos mucha gente que hoy se pregunta si puede llegar a fin de mes, ¿no? La verdad que esa es una situación bastante crítica y esto, la verdad que se fortalece generando y gestionando a través de Nación microcréditos para pequeños productores, para jóvenes emprendedores. Es sumamente importante poder potenciar el emprendedurismo para los jóvenes y crear estas fuentes de empleo genuino que verdaderamente necesita la provincia. Nosotros tenemos que pensar qué provincia queremos de acá a 30 años. Entonces, tenemos que empezar a pensar en eso, así como en su momento lo hizo Córdoba, que potenció lo que es el turismo, que potenció lo que son las industrias, que potenció lo que son las automotrices. Bueno, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos sector agroindustria, tenemos sector productivo, la economía, las regionales son sumamente importantes y en especial aquí en el norte, y Salta es una de las cabeceras de ellos, con lo cual obviamente creo que debemos tener reglas claras y por supuesto que desde el Senado vamos a aportar a eso. Laura, una consulta. Usted planteaba al comienzo de la entrevista que se eligen dos modelos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué le dice a aquella persona, aquel votante que dice, bueno, el otro modelo que no es mi ley, no implica volver atrás, o es volver atrás? No, claramente que no es volver atrás bajo ningún concepto, sino... a ver, yo siempre soy muy crítica de los gobiernos porque cada uno de los que llega, siempre del gobierno anterior hace borrón y cuenta nueva y como que cada 10 años tenemos que volver a empezar. En este sentido, yo creo que las cosas que se hicieron bien hay que mejorarlas y hay que seguir potenciándolas y las cosas que se hicieron mal deben solucionarse. Creo fervientemente en las auditorías, creo en el equilibrio fiscal también, pero no en el equilibrio fiscal de una planilla de Excel donde a mí me cierran los números y la población se encuentra afuera. Y eso es lo que hoy está pasando. Entonces, debemos garantizar que la gente pueda tener educación pública, debemos garantizar que los chicos puedan seguir estudiando en las universidades públicas, porque ese es el futuro y es la herramienta que nosotros les estamos dando para el día de mañana. Lo que en 1918 surgió esta apertura de las universidades públicas a la democracia, con lo que era el cogobierno, con que era la autonomía de las universidades. En 1949 lo que fue el tema de la gratuidad de la universidad pública, que se consideró un derecho para todos y no un privilegio para pocos. Creo que hoy debemos seguir manteniendo eso porque verdaderamente está en riesgo. Y debemos también asegurar con respecto a la salud pública que no pueden volver a faltar más insumos en los hospitales, no puede volver a faltar más medicamentos, que aquellas personas que hoy padecen una patología oncológica o una enfermedad poco frecuente o necesitan una medicación de altísimo costo puedan tener acceso a ello y no que tengan que estar penando para poder recibir un medicamento para su tratamiento y poner en riesgo su vida, ¿no? Usted que tiene contacto con la gente, ¿qué termómetro tiene? ¿Cree que va a haber una sorpresa como pasó en Buenos Aires? Sí, la verdad que en ese sentido nosotros creemos que las elecciones de Buenos Aires van a ser un reflejo de todas las provincias. Considero que el 26 de octubre va a ser, yo lo llevo al plano del fútbol, va a ser creo que un gran River Boca. Creo que va a ser un partido de grandes ligas, donde puede ser de Boca o puede ser de River, pero creo que no va a haber lugar para los partidos provinciales. No va a haber lugar para un Gimnasia y Tiro, para un Juventud Antoniana, y creo que verdaderamente ahí es donde se va a definir. Pero también es esto que tenemos que empezar a pensar en dejar de lado también las peleas de cúpula y empezar a encargarnos de la gente, ¿no? Esto que hablábamos recién, que la gente no la está pasando bien, que no tiene acceso a un medicamento, que quizás no puede llegar a fin de mes. Esto hace que estas peleas de cúpula se profundizan arriba y no nos dejan ver qué es lo que está pasando abajo. O sea, usted me dice que va a estar polarizada la elección entre la Libertad Avanza y ustedes. Exacto, sí. Bien, deja de lado la fuerza provincial del gobernador y Fuerza Patria.
Fuerza Patria, sí, obviamente, como te decía, a ver, una persona que vuelve arrepentida después de 6 años, que no hace un mea culpa, que quiere ser el representante del peronismo cuando no lo es y termina siendo un antojo de la dirigencia, no de los militantes, y claramente que no puede representar al partido peronista. Hoy el verdadero peronismo pasa por el Partido de la Victoria, por la figura de Sergio Leavi, por mi figura, que hemos sido coherentes y leales a nuestros proyectos políticos y fundamentalmente defendemos la justicia social. No tenemos intereses personales. Está dando un mensaje claro que el militante K está con ustedes, el militante justicialista, el anti-Milei. Sí, exactamente, exactamente. Nosotros hoy concentramos esos votantes que son sumamente importantes y bueno, y el resto, en especial Fuerza Patria, es un sello que aún no está instalado, que pretenden instalarlo, pero creo que se equivocaron de personas. Bien. Diputada, de su experiencia en la Cámara de Diputados, ¿qué le sirve para llevar al Congreso? Muchísimo, muchísimo porque yo en la Cámara de Diputados aprendí mucho. Yo venía de la parte ejecutiva, había dejado de ser gerente en ANSES y de repente me tuve que aprender y acostumbrarme al cargo legislativo. Entonces esa experiencia de los debates, de la formulación de los proyectos, de plantear las necesidades de la gente, eso es una experiencia riquísima y que sirve mucho, claro, para llevarla al Congreso de la Nación. Diputada, algo que le quiera decir a la audiencia, a la gente que el 26 va a ir a votar a las urnas. Que voten a conciencia, que tienen la posibilidad de poder cambiar este país, que verdaderamente, este modelo de país que verdaderamente le está haciendo tanto daño a la gente. Primero comenzó haciéndole daño a las mujeres, posteriormente a los jubilados, siguió con los niños y ahora con las personas con discapacidad. Tienen la oportunidad histórica el 26 de octubre de poder hacer este cambio para el bienestar de todos, predominando por supuesto que la justicia social, y el Partido de la Victoria es la única lista que puede hacerle frente al partido de Milei. Diputada, muchas gracias por venir. A la audiencia le digo que pueden ver esta entrevista en la página